Ya compartí la receta de empanada de carne, empanada de queso, pero no he hecho la empanada de pollo, así que hoy día te voy a enseñar a hacer la mejor empanada de pollo que vas a probar en tu vida. Hola cocineros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez a mi canal de cocina. Hoy día te voy a enseñar una de mis especialidades y son las empanadas. Yo recuerdo que vendía empanadas cuando estaba en mi país, así que vamos a compartir esta receta deliciosa para que ustedes también puedan emprender y por supuesto disfrutar en casa. Los ingredientes para hacer esta rica empanada son pimientos, voy a usar también un poco de salsa de soya o sillao, pasas, ají panca. Si no tienes ají panca puedes reemplazarlo con un poquito de puré de tomate, comino, orégano, pimienta, culantro, cilantro, ajo en pasta, cebollas, huevos y por supuesto la pechuga de pollo. Para la masa yo voy a usar harina sin preparar, tengo también polvo de hornear, margarina o mantequilla, azúcar, agua y una yema de huevo. Para hacer la masa de empanadas es muy fácil. Vamos a colocar harina, mezclarlo con un poco de polvo de hornear. También le voy a agregar aquí el azúcar blanca. Pueden usar rubia, pero por presentación la blanca queda muy bien. Y ahora vamos a colocar la mantequilla que está a temperatura ambiente y vamos a empezar a unir todo y a darle esa forma de arenilla con los dedos. Y yo hago esto para que al momento de morder la empanada se derrita la masa en tu boca. Una vez que la masa esté así, vamos a agregarle la yema de huevo para que quede más compacta y también le voy a agregar el agua en tandas. Una vez que vemos que la harina ya está absorbiendo el agua, vamos a agregarle una vez más el agua y así hasta que todo se integre. Nuestra masa ya está quedando lista, ahora sí vamos a trabajarlo en nuestra mesa. Vamos a amasarla aproximadamente unos 5 minutitos hasta que no nos quede ningún grumo o hasta que la mantequilla se haga uno con la masa. Una vez que la masa ya esté compacta, vamos a cubrirlo con papel film o también con papel aluminio y vamos a dejar que repose en la refrigeradora por aproximadamente 30 minutos. Para el relleno yo voy a laminar la pechuga de pollo y luego voy a sacar cubitos bien chiquititos. Para nuestro aderezo vamos a necesitar cebolla y la manera en que yo la corto es hacer cortes por el medio, también por arriba y luego vamos a cortar cubitos bien pequeñitos para que nuestra empanada nos quede deliciosa. Como yo no tengo ají amarillo, pues voy a usar pimiento de color rojo o naranja o amarillo para darle un toquecito, un saborcito al delicioso ají peruano, que bueno, cuando yo no tengo voy a reemplazarlo con este producto. En una sartén caliente vamos a colocar aceite de oliva o aceite vegetal y voy a hacer mi aderezo que, como siempre les digo, yo cocino la cebolla por aproximadamente unos 8 minutitos a fuego medio bajo, siempre moviendo para que no se nos queme. Y hago esto porque al cocinarlo por mucho tiempo, el azúcar que bota la cebolla hace más sabroso tu aderezo. Luego también le vamos a agregar el pimiento y vamos a cocinarlo por aproximadamente unos 6 minutitos más. Una vez que nuestros vegetales ya estén caramelizados, voy a agregarle el pollo que hemos picado súper chiquitito y aquí mismo le vamos a agregar el ajo en pasta, que si quieren aprender a hacer este ajo está en los videos antiguos en mi canal de YouTube. Y también recuerden que todos los ingredientes escritos están en mi página web ceciliatupac.com o en la cajita de descripción de este mismo video. Ahora sí, yo voy a agregarle pimienta, la sal, el comino si es necesario y esto, como saben, es al gusto de cada uno. Esto aproximadamente yo lo voy a cocinar por unos 5 minutitos para que se termine de cocinar la pechuga. También le estoy agregando orégano y ají panca para darle un toquecito más de color y sabrosura a esta deliciosa empanada. Como mencioné, si ustedes no tienen ají panca en el país donde están, pueden agregarle puré de tomate. Ahora yo le voy a añadir el sillao para darle más colorcito. Cocinamos por unos 2 minutitos más y también aquí le vamos a hacer un salteadito. Si ustedes tienen fuego alto, darle ese ahumado le da un toque especial a la empanada.
Por último le voy a agregar pasas. Si no les gustan las pasas pueden agregarle aceitunas. Va muy bien con una empanada. Mezclamos por unos 2 minutitos más y nuevamente rectificamos sazón con un poco de sal. Y ya que mencioné aceitunas, a mí me encanta la mezcla de aceitunas y pasas, así que también le voy a agregar. En Perú le agregamos también los huevos cocidos, así que si ustedes desean agregarle huevos, pues queda perfecto. Para aromatizar vamos a agregarle un poco de perejil o culantro picado. Puede ser ambas hierbas o simplemente una de ellas. Mezclamos y ahora sí vamos a dejar enfriar esta mezcla, ya que si ustedes ponen caliente, la masa se les va a malograr. He sacado la masa de la refri, ya reposó unos 30 minutos y ahora vamos a pesarlo aproximadamente unos 50 a 60 gramos por bolita. Ojo que si quieres una empanada más pequeña como para bocaditos, quizá puedes pesar 20 gramos o si ya quieres más grande 80-90. Pero peso promedio son unos 50-60 gramos de bolita para una empanada. Ahora vamos a estirar esta bolita con la ayuda de un rodillo. Si ven, también le he colocado un poco de harina o maicena para que sea fácil desprenderlo de nuestra mesa de trabajo. Yo sé que esta parte de aquí es un poco complicada. Si no tienes un rodillo, hay personas que usan unos cortadores de molde que se te haría más fácil el trabajo. Pero si no, vamos a enseñarles aquí lentamente para hacer estas deliciosas empanadas. También quería mencionarles que yo estoy ofreciendo cursos de empanadas donde obviamente te enseño de otra manera a hacer el aderezo de pollo, de carne, empanadas de jamón y queso y más. Nuestra masa ya está estirada, le estoy colocando aproximadamente 2 cucharadas de relleno y ahora ustedes pueden colocarle un poco de agua o de clara de huevo alrededor antes de cerrarlo. Mi masa ya está lista y con la ayuda de nuestros dedos vamos a empezar a jalar para cerrarlo muy bonito. Yo voy a terminar de hacer todas las empanadas, aproximadamente de esta cantidad te van a salir entre 10 a 12, pero como digo va a depender mucho del tamaño, del peso de la masa que tú vas a usar para hacer estas deliciosas empanadas de pollo. Las empanadas cocidas les pueden durar 3 días muy bien, no les sugiero más tiempo porque obviamente pueden crecer las bacterias y más. Ahora sí, una vez las empanadas ya cerradas, vamos a pasarlo con un poco de yemas de huevo. También si desean pueden colocarle semillas de ajonjolí. Vamos a llevarla a cocinar a 180 grados Celsius por 30 minutitos. Obviamente el tiempo va a depender del tamaño. Cocineros, ya salieron del horno y así han quedado estas deliciosas empanadas de pollo que créanme que es una maravilla. Buen provecho.